Los controles mecánicos comprenden el confinamiento, el aislamiento y la ventilación. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Confinamiento. Si no se puede eliminar o sustituir una sustancia o un procedimiento de trabajo peligroso, el tercer método de control recomendado es el confinamiento o encerramiento, para que los trabajadores no estén expuestos al riesgo. Se pueden controlar muchos riesgos con un encerramiento parcial o total del procedimiento de trabajo. Hay que hacerlo totalmente con los materiales sumamente tóxicos que pueden ir a parar a la atmósfera. Un ejemplo de esto lo pueden ver en la imagen de la derecha. También se pueden confinar zonas enteras de una fábrica haciendo que los trabajadores las hagan funcionar desde una sala de control. El confinamiento parcial es otra forma que impide que los trabajadores entren en contacto con partes peligrosas de una área o de una máquina. En estos casos, los trabajadores deben recibir formación acerca de cómo utilizar con seguridad las máquinas protegidas. Cuando usted piense en utilizar el método de confinamiento, tenga en cuenta lo siguiente. Es recomendable poner una protección total antes que una parcial. Las protecciones deben ajustarse lo más estrictamente posible a las zonas de trabajo. Las protecciones deben combinarse con dispositivos de alimentación y expulsión siempre que sea posible. Por ejemplo, la resistencia de una polea por algún material de obstrucción ocasiona que la máquina se detenga. Ese material que obstruye puede ser su mano. Las protecciones que usted coloque deben permitir ver con facilidad el funcionamiento de la máquina. El aislamiento. Esto puede conseguirse de varias formas, trasladando el trabajo peligroso a una zona u horario en el que estará expuesto un menor número de personas, por ejemplo, en zonas alejadas o en un fin de semana. Además, se puede aislar al trabajador de un trabajo peligroso, por ejemplo, haciendo que efectúe su labor en una cabina de control dotada de aire acondicionado, limitando el acceso a la zona de trabajo peligrosa al menor número de personas que sea posible, limitando el tiempo y la cantidad de la sustancia o las sustancias a las que están expuestos los trabajadores, que deben estar en la zona peligrosa. Tenga en cuenta que con aislar el procedimiento de trabajo o al trabajador no se suprime el riesgo, lo cual quiere decir que los trabajadores siguen estando expuestos a él. Por lo tanto, es mejor utilizar varios métodos de aislamiento al mismo tiempo para reducir al mínimo las posibilidades de exposición. Se puede utilizar la ventilación en el lugar de trabajo por dos motivos. Uno, para evitar que el entorno laboral sea demasiado caliente, frío, seco o húmedo. Y dos, para evitar que los contaminantes que hay en la atmósfera lleguen a la zona en que los trabajadores respiran sin protección. Hay dos categorías de ventilación: la ventilación por extracción local y la ventilación general. Sea cual fuere, se debe utilizar la ventilación junto con otros métodos de control. La ventilación por extracción local se basa normalmente en el principio de aspirador de aire, para eliminar los elementos contaminantes de la atmósfera. En la actualidad existen varios mecanismos que ayudan con esto. En realidad es muy eficaz cuando los contaminantes del aire tienen una temperatura elevada o se ascienden por la atmósfera por otro motivo. Por ejemplo, el calor de los hornos o las estufas que hacen que los contaminantes suban. El confinamiento parcial combinado con un sistema de ventilación por extracción local son una de las mejores soluciones para combatir el material tóxico. Debe actuar lo más cerca posible de la fuente del agente peligroso para disminuir su difusión, pero al mismo tiempo permitir el acceso al procedimiento de trabajo. A la derecha puede ver algunos de esos mecanismos de extracción local. La ventilación general se utiliza para que el trabajo resulte cómodo. Es uno de los métodos menos eficaces para combatir los riesgos, pero uno de los más utilizados habitualmente. En realidad, este sistema no elimina los agentes peligrosos de la atmósfera, sino que se limita a disminuir su concentración en el aire a niveles que se consideran seguros de respirar. La eficacia de un sistema de ventilación general depende de varias cosas, entre ellas la velocidad con que se libera en el aire el agente peligroso, qué cantidad de aire limpio entra y a qué velocidad, y cómo se elimina el aire contaminado. Los ladrillos huecos, las ventanas y las puertas abiertas contribuyen para aumentar la corriente general de aire. Tenga en cuenta esto. Los controles administrativos son disposiciones que limitan el tiempo que los trabajadores dedican a un trabajo peligroso. Se puede utilizar junto con otros métodos de control para disminuir la exposición a los riesgos. Aquí les presento algunos ejemplos. Cambiar los horarios de trabajo. Por ejemplo, hacer que dos personas realicen un trabajo durante 4 horas cada una en lugar de que un solo trabajador haga ese trabajo por 8 horas. Dar a los trabajadores periodos de descanso más largos
o turnos de trabajo más cortos para disminuir el tiempo de exposición. Trasladar un procedimiento de trabajo peligroso a una zona en la que haya menos personas expuestas. O cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajan menos personas. Recuerde que los controles administrativos únicamente disminuyen el tiempo en que se está expuesto a un riesgo, no eliminan las exposiciones.